Vamos a iniciar el tercer y último teórico de fisiología del aparato digestivo. El tema en particular es la motilidad gastrointestinal y la bibliografía es la que venimos manejando para este tema en general: Pernilevi, sexta edición, y Fisiología de Linda Constanzo, quinta edición. En la primera diapositiva de este tema, en la parte 1 de aparato digestivo, habíamos mostrado este esquema general, mostrando las distintas procesos que va sufriendo los alimentos y el agua a lo largo del tracto digestivo, en particular todo el procesamiento que van sufriendo el bolo alimenticio en el estómago, convirtiéndose en un quimoácido que llega a intestino delgado, es neutralizado, y luego comienzan los procesos más importantes digestivos y absortivos para finalmente llegar al intestino grueso y ser evacuado a través de las heces. Este proceso requiere obviamente de una muy importante coordinación del tránsito que los distintos componentes alimenticios y sus distintos productos de procesamiento a lo largo del tracto digestivo debe coordinarse con las secreciones que van a permitir su digestión. Por ejemplo, las secreciones salivales en un comienzo y luego las secreciones hepáticas y pancreáticas y propias de la pared intestinal luego. También tiene que coordinarse todo esto con procesos absortivos, permitiendo la absorción de nutrientes y de agua a lo largo del tracto digestivo para dar como resultado ya las heces en formación a nivel del intestino grueso y finalmente su evacuación anal. Este proceso obviamente requiere una fuerte elementos de coordinación y esto se va a ver reflejado en anatomofisiológicamente por la existencia de los plexos intrínsecos nerviosos que presenta todo el tracto gastrointestinal, que a través de distintos reflejos van a posibilitar ir registrando la llegada de los distintos componentes del bolo y del quimo en las distintas porciones por donde éste va transitando para establecer en forma refleja la coordinación con las secreciones correspondientes que son requeridas para su digestión y posterior absorción. Habíamos visto cuando vimos secreciones en general y secreción gástrica, pancreática y hepática en particular, que componentes del quimo o el mismo sensado de estiramientos producto de la presencia de bolo alimenticio o quimo en estos lugares eran una fuente refleja de señal que permitía que las glándulas anexas incrementaran la secreción y se volcaran en el momento en que ese quimo necesitaba ser procesado en el intestino delgado. Vamos a ver que este tipo de reflejos no solamente involucran aspectos secretores, sino también fundamentalmente aspectos de motilidad que tienen que ir perfectamente coordinados con la secreción. Por lo tanto, es muy común ver que los mismos estímulos que estimulaban procesos secretores también estimulan procesos motrices o de motilidad a lo largo de este tracto para ir generando la coordinación necesaria. Para esto dijimos que contamos con el sistema nervioso intrínseco. Es un sistema de una muy alta complejidad, tercero en cantidad de neuronas, luego del cerebro y de la médula espinal, y esto está reflejando entonces realmente las funciones importantes que tienen por la cantidad de neuronas involucradas en estos plexos y que es la que va a permitir la regulación fina de la motilidad asociada a los procesos, como decíamos antes, secretores. Veamos ahora las actividades mecánicas vinculadas con la motilidad gastrointestinal. La primera de ellas es la masticación,
Ni bien ingresan los alimentos a la boca, comienza el proceso de masticación, que al principio es voluntario, o sea, debemos prestar atención a ese elemento para poder comenzar con el proceso, pero luego se hace reflejo. Esto significa que no necesitamos concentrarnos en el proceso de masticación, sino que inconscientemente el mismo prosigue una vez iniciado voluntariamente. Las funciones de la masticación son la lubricación del bolo alimenticio, que vimos cuando vimos la secreción salival. La secreción salival contiene mucinas que permiten una efectiva lubricación del bolo para posibilitar y facilitar la deglución de ese bolo alimenticio y que el mismo pase al esófago y luego al estómago. También la masticación permite el mezclado de los componentes del bolo alimenticio con la secreción salival. Recordemos que la secreción salival, al contener amilasa y otras enzimas menores, digamos, por ejemplo, existe una lipasa salival, pero su efecto es muy limitado. Todo este efecto enzimático necesita de un contacto con los alimentos y el mezclado con la secreción salival es necesario para que esto se produzca. Y finalmente tenemos el desmenuzado del alimento que ha ingresado, que es esencial para poder ser ingerido, llevándolo a tamaños suficientemente pequeños para posibilitar su deglución. El paso siguiente es justamente la deglución, que comienza como un acto voluntario, o sea, decidimos en un momento que vamos a deglutir, a través de elevar la lengua y empujar el bolo alimenticio hacia atrás y hacia arriba, proyectándolo hacia la faringe. Una vez ingresado a la faringe, ya se establecen allí reflejos mecánicos, o sea, por la distensión provocada por la llegada del bolo a la zona de la faringe, que desencadena una serie de actividades mecánicas en serie que posibilitan el ingreso del bolo alimenticio al esófago, frenándose toda posibilidad de que el bolo pueda ingresar al tracto respiratorio a través de la tráquea. La primera fase voluntaria le llamamos entonces fase oral y la segunda fase refleja le llamamos fase faringea. Una vez que el bolo alimenticio está en el esófago, tiene que ser trasladado hacia el estómago y esto ocurre a través de ondas peristálticas. La onda peristáltica es un estrangulamiento que sufre en este caso el esófago, que se va trasladando, dicho estrangulamiento, desde la zona oral hacia la zona del estómago y tienen un trayecto limitado en tiempo. Es como que se inician y en un momento se determina o se autolimita esa onda peristáltica. Por eso, con una sola onda, muy difícilmente el bolo alimenticio ya puede arribar al estómago. Por lo tanto, necesita de una segunda onda peristáltica que comienza en el lugar donde el bolo quedó a mitad de camino y esa sí permite generalmente sin problema la llegada del bolo alimenticio al estómago. Una vez en el estómago o llegado al estómago, se establecen inmediatamente una serie de cambios motrices en la musculatura estomacal. La primera es una relajación sostenida en el tiempo de la musculatura del estómago, permitiendo que actúe como un receptáculo de los alimentos que van ingresando. Esto permite una ampliación muy marcada del volumen, por eso actuaría como un reservorio o un receptáculo o con esta función particular de depósito dada por una relajación marcada de la musculatura gástrica. Pero pasado un tiempo comienzan a producirse fenómenos de contracción de la musculatura que posibilitan la fragmentación y el mezclado.
La fragmentación obviamente requiere de contracturas muy fuertes de la musculatura que provoquen un achicamiento de la luz muy marcado, y esto se da fundamentalmente en la zona antropilórica. El mezclado se da a través de la retropropulsión que sufren los alimentos, que al no poder salir por el píloro porque está cerrado, refluyen nuevamente hacia el cuerpo, y eso genera un vaivén del contenido que permite un mezclado efectivo con la secreción gástrica. Recuerden que los jugos gástricos también tienen una primera función digestiva de proteínas, y esto entonces necesita también de un contacto adecuado entre el contenido de los alimentos que ha llegado al estómago y la secreción o jugo digestivo. Y finalmente viene una etapa de vaciamiento. Ahora, ese vaciamiento del estómago no es repentino, sino que es muy sostenido en el tiempo y muy controlado. La razón por la cual no puede producirse un vaciamiento rápido de todo el contenido estomacal es que el menor nivel de capacidad receptiva que tiene el duodeno, por un lado. Por otro lado, de que necesitan coordinarse los fenómenos de vaciamiento del estómago con las secreciones digestivas, tanto pancreática como biliar, que van a conducir allí los procesos digestivos que van a tener lugar una vez que ha llegado el quimoácido al duodeno. Y por lo tanto, este proceso rápidamente se limitaría si todo el alimento llega de golpe. Tiene que hacerse de forma paulatina para que haya una coordinación temporal y sostenida en el tiempo de la llegada de alimentos junto con la llegada de las secreciones digestivas al duodeno. Finalmente, tenemos el proceso de motilidad intestinal. La motilidad intestinal se caracteriza por una primer actividad mecánica, se denomina peristaltismo. Es similar al que habíamos visto en el esófago. Esto es una estrangulación de la capa muscular circular del intestino, que se va proyectando espacialmente del lado oral hacia el lado anal, y esto permite el desplazamiento del quimoácido a lo largo del intestino, pero también, además de desplazarse, el quimoácido necesita ser procesado en el intestino. Recuerden que había procesos digestivos, pero además también procesos absortivos. Entonces necesitamos un buen mezclado de el contenido del lumen para posibilitar una efectiva digestión y, recuerden, sobre todo absorción de componentes por la existencia de una capa no mezclada cercana a los enterocitos, que requerirían de una agitación y mezclado suficiente del lumen intestinal, y esto se da a través de procesos de segmentación, que también son estrangulaciones dados por el músculo liso circular, que se contrae, pero no proyectadas o continuas a lo largo del tiempo, sino aleatorias en distintas posiciones y lugares cercanas a donde tenemos un mayor contenido intestinal. Y finalmente, un movimiento de oscilación o balanceo del quimo que se encuentra en el intestino, y esto está dado por los acortamientos por contracción de las fibras musculares longitudinales, que al contraerse y al relajarse van generando un movimiento de balanceo, pendulación u oscilación del contenido luminal, y esto también contribuye al mezclado de los alimentos con los jugos digestivos y también favorecen la absorción. Existen tres tipos de actividades contráctiles que van a tener lugar en distintos momentos a lo largo del tracto gastrointestinal. Una son las ondas lentas, que es un ritmo eléctrico basal
ritmo eléctrico que a veces se acopla con un ritmo también mecánico de contracción de la musculatura de la pared intestinal. Esta puede comenzar en el estómago, no en el esófago donde no existen ondas lentas, a una frecuencia constante de 3 ondas por minuto. Como vemos aquí, por ejemplo, en un minuto tendríamos 3 ondas eléctricas registradas aquí como un cambio en el potencial transmembrana que se acoplan a pequeñas contracciones que permiten modificar el tono muscular. Si bien aquí cada una de las ondas se eh, acopló con una contracción muscular, no necesariamente esto ocurre. Por lo tanto, lo que sí es rítmico y a la frecuencia que estamos mostrando aquí son las ondas eléctricas, y la contracción puede ser más errática porque depende el grado de despolarización sufrido en este proceso para ver si se hace el acople eléctrico muscular. En el intestino delgado aumenta la velocidad o la frecuencia de las ondas lentas. Tenemos 8 a 11, 8 fundamentalmente en el duodeno y llega hasta 11 en yeyuno ilio. Y en el intestino grueso volvemos a bajar a 3 o a 6 ondas lentas por minuto. El otro proceso es la peristalsis y segmentación al que habíamos hecho referencia antes. Quien gatilla este tipo de actividad contráctil son reflejos locales provocados por el bolo alimenticio y el quimo, ya sea actuando como reflejo que permite entonces gatillar este tipo de procesos, tanto la distensión de la pared intestinal por la presencia del bolo alimenticio o el quimo, dependiendo en qué parte del tracto esto se está registrando, y a veces también son los propios componentes químicos del bolo o del quimo los que promueven este tipo de actividad contráctil. Y finalmente existe un complejo mioeléctrico migratorio, que son contracciones peristálticas pero muy fuertes que ocurren cada 75 o 90 minutos, que se inician a partir del intestino delgado y comienzan a generar un barrido a lo largo de todo los segmentos posteriores, permitiendo de esta manera poder generar la motilidad o el desplazamiento de componentes del bolo alimenticio que pueden haber quedado retenidos como consecuencia de que era la peristalsis, que era la actividad contráctil que habíamos visto antes, no es lo suficientemente fuerte en intensidad. Por lo tanto, es un proceso que va a tener lugar para poder realmente desembarazarse de todos los pequeños restos que pueden haber quedado del quimo a lo largo del intestino, y se inicia cada 75 o 90 minutos aproximadamente, y más o menos cuando llega la onda peristáltica contráctil a las regiones más distales, estamos hablando ya de el intestino grueso, comienza un nuevo tono peristáltico contráctil correspondiente a esta actividad contráctil y eléctrica, el complejo mioeléctrico migratorio.
Veamos ahora en detalle las bases eléctricas de la motilidad gastrointestinal. Dijimos que la motilidad gastrointestinal estaba basada en la existencia de ondas lentas que vemos aquí como se manifiestan a través de una despolarización y repolarización periódica del ritmo de los potenciales transmembrana de las células musculares lisas que componen la pared intestinal. Vemos que no todas las ondas eléctricas llevan a una contracción. En algunos casos hay una contracción moderada, en otros casos muy importante, y en otros casos, a pesar de haber un grado de despolarización, la fuerza de contracción no cambia, lo cual indica que el músculo no se contrajo a pesar que existió un grado de despolarización que no llegó a generar una fuerza contráctil. Ahora bien, lo que está determinando que haya o no contracción es el haber atravesado una diferencia de potencial que llamamos umbral de contracción y que está indicando el valor que superado permite que la contracción se produzca. En este caso, por ejemplo, la onda lenta no llegó a generar una contracción porque no superó el umbral de contracción. Después encontramos la existencia de un segundo umbral que le llamamos umbral eléctrico, y es un umbral por encima del cual debe ascender la onda lenta para que se generen potenciales de acción. Los potenciales de acción que se generan asociados a las ondas lentas son potenciales de tipo espiga, como una cadena muy rápida de potenciales que se suceden en la fase de meseta de la onda lenta. O sea que podemos ver a la onda lenta como un sistema que facilita la generación de estos potenciales de acción, ya que va llevando el potencial transmembrana a valores de despolarización suficientes para que estos se gatillen. Solamente aquellas ondas lentas que superan el potencial eléctrico dado por una condición umbral, como vemos aquí, o en esta, van a ser capaces de generar contracciones robustas, esto es, de una magnitud suficientemente grande, y vemos también que la magnitud de la contracción depende en gran medida de la cantidad de potenciales en espiga que se han disparado. En este caso se han disparado pocos potenciales de acción en espiga y por eso la contracción es menor que en este otro caso donde se han disparado muchos potenciales de acción en espiga conjuntamente. La pregunta sería, ¿qué es lo que hace que las células musculares tengan esta variación rítmica en su diferencia de potencial transmembrana? Bueno, no es la célula muscular las que tienen intrínsecamente una variación en su potencial transmembrana. Son unas células llamadas células intersticiales de Cajal que se encuentran formando una red contigua a las células musculares, en este caso los leiomiocitos, que van a tener estas células de Cajal una variación en su potencial transmembrana de tipo rítmico por razones todavía no muy bien establecidas. Lo interesante es que esta inestabilidad rítmica del potencial eléctrico de estas células contiguas a las células musculares se van a transmitir a las células musculares debido a la estructura de sincicio que tienen tanto las células musculares entre sí, que permiten una sincronía en sus cambios en el potencial
transmembrana entre células contiguas, como una sincronía también con las células de Cajal que tienen esta variación de potencial transmembrana. Vemos aquí que esa inestabilidad rítmica del potencial eléctrico transmembrana de la célula de Cajal se traducen como una onda lenta que se dirige a los leiomiocitos, donde se va a disparar entonces corrientes de calcio que a su vez van a disparar el potencial de acción. Veamos ahora más en detalle los fenómenos iónicos subyacentes en los cambios en el potencial transmembrana que explican la generación de las ondas lentas y también la generación de los potenciales de acción que se producen en la meseta de las mismas. Primero veamos que comienza la generación de la onda lenta, o sea, la despolarización inicial de la membrana de la célula muscular. Bueno, esto se debe a una apertura de canales de calcio operados por voltaje que van a explicar un influjo de calcio que va a su vez explicar la despolarización inicial lenta que se está sufriendo. Ahora bien, ¿a qué se debe que se haya generado una despolarización inicial que abrió los canales de calcio operados por voltaje? Bueno, esto es justamente la despolarización transmitida por las células de Cajal, que al tener una inestabilidad de su potencial transmembrana y al existir uniones gap que la vinculan con las células musculares, todo cambio de voltaje de las células de Cajal va a ser transmitido a las células musculares. Ahora bien, la apertura de estos canales de calcio operados por voltaje representan el inicio de un feedback positivo, ya que el influjo de calcio genera una despolarización que abre más canales de calcio, generándose entonces un influjo masivo de calcio por la apertura de esta mayor cantidad de canales de calcio. Este aumento de calcio intracelular va a ser muy masivo, va a ser el que va a explicar la contracción muscular, porque recordemos que la contracción del músculo liso depende estrictamente del calcio a través de la formación del complejo calcio-calmodulina, y también va a explicar el comienzo de la fase de repolarización a través de la apertura de canales de potasio dependientes de calcio. Esto va a posibilitar el flujo de potasio y la repolarización, primero rápida y luego lenta, de la membrana, y finalmente esto va a llevar a que los canales de calcio operados por voltaje se cierren y que la concentración de calcio intracelular baje, con lo cual los canales de potasio dependientes de calcio se cierran y recomenzando el ciclo de despolarización posterior. Al haber comprendido los mecanismos iónicos vinculados con la generación de potenciales de acción en la célula muscular lisa, podremos comprender por qué los umbrales eléctricos e incluso los de contracción de las células del músculo liso intestinal son regulables a través de múltiples moduladores que van desde neurotransmisores hasta hormonas y sustancias que actúan paracrinamente sobre las células musculares lisas. Un muy buen ejemplo e importante desde el punto de vista fisiológico es la regulación de los umbrales eléctricos y de contracción por acetilcolina. El umbral eléctrico es disminuido considerablemente por acetilcolina, como vemos aquí. Los valores de los umbrales basales son mucho más altos que cuando están siendo
la célula muscular estimulada por acetilcolina, por ejemplo, a través de receptores mucarínicos o nicotínicos. Y en el caso de la contracción, también vemos que se estimula enormemente por la presencia de acetilcolina, ya que en condiciones basales como el umbral eléctrico e incluso el umbral de contracción está mucho más alto que con acetilcolina, la contracción puede llegar a ser prácticamente nula, mientras que ésta se hace muy enérgica en presencia de acetilcolina. Las bases por las cuales este proceso de estimulación ocurre están vinculados con los fenómenos iónicos que vimos anteriormente. Recordemos que era clave para la generación del potencial de acción, la generación y apertura de canales de calcio operados por voltaje, que permitían entonces un ingreso de calcio masivo y el gatillo del potencial de acción. La acetilcolina, a través de receptores colinérgicos, produce un aumento en la corriente de sodio a través de apertura de canales dependientes de la misma, y esto genera una despolarización de la membrana que actúa gatillando estos canales de calcio operados por voltaje. Y entonces, ante una similar diferencia de transmembrana eléctrica que tenemos entre una condición basal y una condición estimulada por acetilcolina, relacionada con canales de calcio operados por voltaje que son insertados por los gradientes generados por el ingreso de calcio, se suma la despolarización generada por acetilcolina y eso disminuye el umbral eléctrico, permitiendo que se gatillen canales de calcio que van a permitir a su vez la contracción. Y justamente es este proceso de contracción los que también van a ser reforzados por la acetilcolina, ya que la acetilcolina es capaz, a través de la vía de inositol trifosfato, liberar calcio del retículo endoplásmico, aumentando muy importantemente los niveles de calcio, además de lo que ya lo aumentan los canales de calcio que se han gatillado producto de la despolarización. Y todo esto coadyuva a una más eficiente contracción, lo cual modifica de cierta manera los umbrales de contracción en este caso. Esta estimulación por acetilcolina va a tener un rol crucial en la modulación de la actividad contráctil del aparato gastrointestinal, modulada por el sistema nervioso autónomo, dado a su vez por el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Como vemos aquí, la contracción del músculo liso está siendo regulada en forma directa por el sistema nervioso entérico y es justamente la acetilcolina el principal neurotransmisor. Ya habíamos visto algo similar cuando habíamos visto procesos secretores regulados por el sistema nervioso entérico, por ejemplo la secreción ácida gástrica, donde también los plexos a través de acetilcolina generaban la estimulación de la secreción gástrica. En este caso, el fenómeno que estamos analizando es a través del mismo neurotransmisor, pero en una célula distinta, las células del músculo liso, que a través de acetilcolina, como vimos recién, van a posibilitar un mayor efecto contráctil sobre la célula del músculo liso gastrointestinal. Este sistema nervioso entérico está a su vez influenciado por el sistema nervioso autónomo a través de la división parasimpática con los nervios vagos y los nervios pélvicos, esto dependiendo la porción del tracto gastrointestinal
a la que hacemos referencia. Los nervios vagos están involucrados en la inervación de las primeras porciones del tracto gastrointestinal, mientras que las porciones finales están involucradas con los nervios pélvicos. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo simpático, que va a permitir a través de fibras postganglionares influir en el sistema nervioso entérico y su influencia sobre las células del músculo liso. En general podemos decir que el sistema nervioso parasimpático es estimulador de la contracción muscular, mientras que el sistema nervioso simpático es inhibidor de la contracción muscular. Aquí vemos un detalle más morfológico de este tipo de interrelaciones de fibras nerviosas. Vemos al nervio parasimpático vago aquí llegar al intestino, donde va a inervar a través del nervio simpático perivascular a los plexos. Acá vemos las inervaciones vinculadas con su sinapsis con células del plexo mientérico de Auerbach, y también la existencia de sinapsis con el plexo submucoso, y a su vez el plexo mientérico de Auerbach conectado a través de fibras sinápticas con el plexo submucoso de Meissner. Y estos plexos van a estar en general inervando células del epitelio, como habíamos visto antes para los procesos secretores, y por supuesto las células musculares con las cuales son contiguos, ¿no? Aquí podemos ver un esquema más simplificado de lo mismo, el sistema nervioso simpático, por ejemplo, inervando tanto al plexo mientérico como al plexo submucoso, y como decíamos, regulando en general negativamente su función, actuando como inhibidor, y el parasimpático preganglionar también inervando ambos plexos. Esos plexos a través del plexo submucoso fundamentalmente, pero también en el caso del plexo mientérico también va a tener influencia sobre las células musculares longitudinales, van a inervar a estas células musculares haciendo sinapsis y permitiendo modular su grado de contracción. También vemos aquí al epitelio que está vinculado con neuronas sensitivas que van a presentar ramificaciones nerviosas que posibilitarán el sensado tanto de componentes químicos como de grado de distensión de la pared gastrointestinal, y a través de estos mecanos y quimioreceptores se va a generar una retroalimentación refleja sobre los plexos submucosos y mientéricos, y también con el sistema nervioso central, que a su vez va a permitir una regulación secundaria asociada con el sistema nervioso autónomo de esas funciones, permitiendo una retroalimentación nerviosa de todo el proceso. Estos múltiples niveles de regulación que vemos acá son los que explican en gran medida la excelente coordinación que existe entre fenómenos secretores y entre fenómenos motrices, de motilidad, que van ocurriendo y que van posibilitando los fenómenos digestivos y absortivos. Ahora, cuando hablamos de contracción de células musculares modulados por todos estos mediadores nerviosos,
¿A qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a la contracción de las células musculares circulares y longitudinales del tracto gastrointestinal. Ahora, la contracción, ¿qué fenómenos provoca vinculados con fenómenos de motilidad? Bueno, cuando es la capa muscular circular la que se contrae, hay una clara disminución del radio del tubo digestivo en el punto donde se genera esta contracción. Disminuye su diámetro. Y esto puede ocurrir y dar origen a dos fenómenos de motilidad. Uno es el peristaltismo, que lo vemos aquí, es una constricción del tubo digestivo que se va propagando en el sentido oral-anal a una velocidad es variable, pero podemos poner 1 cm por segundo para tener una idea de la velocidad con que esto ocurre. Y esto va desplazando el bolo alimenticio en el sentido oral-anal. Y fenómenos como este podemos encontrarlo, como dijimos antes, en el pasaje del bolo alimenticio al estómago y luego todo el pasaje a través del intestino delgado y también en parte grueso de el quimo para llegar finalmente a su eliminación. El segundo fenómeno, que se va a explicar por fenómenos contráctiles de la capa circular, es la denominada segmentación. En este caso, en determinadas regiones puntuales del tubo digestivo, se van a generar contracciones de la capa circular que van a reducir el diámetro. Y si tomamos una región bien delimitada, vemos que se van a producir unas 12 a 18 de estas contracciones por minuto. Y la producción de estas contracciones no se proyecta espacialmente en forma continua, como habíamos visto para el caso del peristaltismo, sino que va ocurriendo de alguna manera al azar en distintas regiones. Y la función que tiene la segmentación es ir generando un desmenuzamiento y también un mezclado del contenido del lumen gastrointestinal, de modo de facilitar los procesos de absorción y estrujamiento que se necesitan para la liberación de los nutrientes que van a ser degradados y absorbidos. Por el contrario, cuando la capa muscular longitudinal es la que se contrae, como vemos aquí, lo que ocurre es una disminución de la longitud del segmento donde se ha producido esa contracción. Ese genera una especie de engrosamiento, ven acá, y acortamiento de la pared muscular longitudinal. Y el fenómeno que produce esto es una oscilación, pendulación o vaivén, como quieran llamarlo, del contenido contiguo al lugar donde se produce esto, el contenido luminal, y vemos que se produce un escape del contenido luminal primero y luego un retorno cuando la contracción desaparece. Y esto es lo que genera un vaivén, que también va a facilitar o posibilitar fenómenos de mezclado muy necesarios para que se den los procesos absortivos. Aquí vamos a ver un poquito más en detalle el fenómeno de segmentación de gran importancia para mezclar el contenido del lumen gastrointestinal y promover así la digestión y absorción, como dijimos antes. Y lo vemos en este esquema, donde lo que se observa es un aumento del grado de mezclado de ese contenido
representado aquí con diferentes colores. Fíjense que acá hay 4 colores que están bastante separados uno del otro en un principio, pero cuando se da el proceso de segmentación, comienza a haber procesos de propulsión y retropropulsión, en este caso de las distintas porciones del contenido, que van a posibilitar entonces este mezclado final, donde vemos que ya los colores están siendo mucho más combinados, dando una representación de un mayor grado de mezclado de contenido gastrointestinal. Ahora bien, está claro que como se trata de fenómenos de propulsión, pero también de retropropulsión, no hay un movimiento neto hacia adelante como si ocurre en el caso de un fenómeno peristáltico. La movilidad del bolo alimenticio es la principal diferencia entre el peristaltismo y la segmentación. En el peristaltismo, como dijimos antes, ocurre un desplazamiento del bolo o quimo a lo largo del intestino en el sentido oral anal. ¿Cómo se explica este fenómeno contráctil y su regulación? Bueno, también es un fenómeno contráctil complejo en cuanto a que existe un circuito corto dado por aferencias locales y un circuito largo dado por aferencias esplácnicas y vagales. En este caso, como dijimos antes, lo que se censan son tanto sustancias químicas presentes en el contenido gastrointestinal y también la distensión que se produce como consecuencia de la existencia de este contenido sobre las paredes del tracto gastrointestinal, actuando en este caso mecanorreceptores. Y esas aferencias, tanto locales como esplácnicas y vagales, van a ser retroalimentaciones reflejas con el plexo mientérico en el caso de las locales o con el sistema nervioso central en el caso de las aferencias esplácnicas y vagales, lo cual permite que a través de las eferencias tanto simpática y parasimpática que vimos antes se module a su vez el plexo submucoso, generándose incluso refuerzo de la estimulación local que se produce también simultáneamente. Tanto en forma directa como a través del plexo o indirecta, viniendo del sistema nervioso central, la musculatura de la pared gastrointestinal va a verse modificada y se van a generar contracciones locales en la zona donde se están recibiendo estos estímulos, o sea, la zona donde está el bolo o el quimo transitando. Y el fenómeno va a ser generado por una contracción muy marcada de la pared muscular en el sentido oral y una relajación de la pared muscular en el tramo que va en sentido anal. Y esta relajación posterior y contracción anterior va a explicar la propulsión del bolo o quimo a lo largo del tubo, y como esta contracción va desplazándose, como ven aquí, eso va generando un desplazamiento continuo del quimo o bolo alimenticio a lo largo del tracto. Visto esto más en detalle, debemos decir que en los plexos existen neuronas de distintas características, pero podemos dividir en dos grandes subgrupos
neuronas motoras inhibitorias y neuronas motoras excitatorias. Las neuronas motoras excitatorias son las que van a estimular la contracción que se observa en la zona justamente anterior a donde se encuentra el contenido duodenal que necesita ser movilizado. De modo que esas neuronas se van a activar en esa región, mientras que las neuronas de las regiones contiguas, tanto en el sentido oral como en el sentido anal, van a estar inactivas, y eso explica la relajación que presenta esa porción posterior a donde se encuentra el bolo, y eso posibilita entonces que haya una movilización de ese bolo en una dirección unidireccional. Por su parte, las neuronas inhibitorias van a estar exactamente invertidas en sus funciones. En las zonas donde hay relajación de la pared muscular van a estar activas las neuronas inhibitorias y van a estar inactivas las neuronas motoras excitatorias. Como vemos aquí. Vamos a ver aquí el reflejo peristáltico, o sea, qué neuronas sensitivas y motoras están involucrados en un fenómeno peristáltico como el que acabamos de ver. Aquí mostramos el conjunto de neuronas involucrados en un reflejo peristáltico típico. Todo reflejo consiste en la estimulación de una neurona sensitiva que va a generar un efecto, ya sea una secreción o en este caso una contracción muscular, y este efecto va a ser provocado por motoneuronas que a su vez pueden ser excitatorias si generan en forma positiva el efecto que acabamos de mencionar, o motoneuronas inhibitorias si inhiben ese efecto. Ahora bien, en el caso particular de un reflejo peristáltico, el reflejo comienza con una estimulación mecánica o química que parte del lumen, o sea, la distensión provocada por el bolo alimenticio o el quimo, dependiendo de la posición del tracto donde estemos. Y estos van a estimular también a través de sustancias químicas a células enterocromafines que están ubicadas a lo largo de toda la mucosa del tracto gastrointestinal, no solamente en el estómago, donde la habíamos visto cumpliendo un rol en la secreción gástrica. En este caso también va a estar ubicado en la mucosa intestinal, y en este caso estos estímulos van a provocar la desgranulación de las células enterocromafines, quienes van a liberar serotonina o 5-hidroxitriptamina, que como sabemos puede actuar como estimulador o como neurotransmisor de sistemas denominados serotoninérgicos. En este caso, la neurona sensitiva va a tener receptores en su terminal sensitiva para 5-hidroxitriptamina, y actuando esta como neurotransmisor va a llegar hasta neuronas intermediarias ubicadas en el plexo mientérico y submucoso, que van a conectar a la neurona sensitiva con las motoneuronas, tanto excitatorias como inhibitorias. El neurotransmisor involucrado en esta intermediación es muy particular, es un péptido relacionado con el gen de calcitonina, que como vemos aquí está involucrado en todo el proceso de neurotransmisión del sistema entérico nervioso,
Y a través de ese neurotransmisor se va a conectar con distintos motoneuronas excitadoras o motoneuronas inhibitorias. Fíjense que el estímulo iniciado por la distensión mecánica o las sustancias químicas del lumen van a generar, por un lado, la activación de motoneuronas excitatorias de el lado oral del donde se encuentra en este caso el bolo o el quimo, y a su vez también simultáneamente, sincrónicamente, se va a estimular una motoneurona inhibitoria que va a generar relajación del extremo anal de la porción de intestino donde se está generando la peristalsis. También vemos que la motoneurona eh, inhibitoria presenta neurotransmisores particulares, por ejemplo óxido nítrico, peptidinhibidor vasoactivo o ATP, como neurotransmisores para generar el proceso de relajación, mientras que las motoneuronas excitadoras pueden utilizar sustancia P y acetilcolina. Recuerdan, la sustancia P la habíamos visto como estimuladora de la secreción salival y acá estaría actuando facilitando la contracción de la musculatura eh, del tracto digestivo. También las neuronas sensitivas se van a conectar a través del péptido relacionado con el gen de calcitonina con neuronas sensitivas involucradas en la distensión, que son las que van a conectar y reforzar todo el efecto que estamos viendo como parte de este reflejo. Veamos un poquito en detalle, más en detalle, este proceso de sensado que tienen las células enterocromafines. Como decíamos antes, las células enterocromafines están ubicadas en la mucosa intercalada con los enterocitos y ante estímulos mecánicos o químicos van a liberar serotonina y a través de actuando con receptores específicos en las terminales sinápticas se van a liberar en el otro extremo como neurotransmisor el péptido relacionado con el gen de calcitonina que va a su vez a estimular a las interneuronas de los plexos entéricos, iniciando, como vimos antes, todo el reflejo peristáltico. También habíamos dicho que estos factores luminales eran sensados por el sistema nervioso central y esto se hace también a través de la misma mediación, o sea, células de tipo enterocromafín a liberar la serotonina va a activar una vía nerviosa aferente de nervios craneales o de la espina dorsal que terminarán en el sistema nervioso central y luego este ejercerá efectos moduladores de la secreción gástrica y también de los fenómenos motores como habíamos visto anteriormente. Ahora que conocemos en detalle la naturaleza y los mecanismos contráctiles que posibilitan todos los fenómenos de motilidad, vamos a ir viendo uno por uno los fenómenos de motilidad más importantes que ocurren a lo largo de los procesos digestivos. Un primer fenómeno también reflejo es el de la deglución. La deglución comienza en la fase bucal cuando de manera voluntaria el bolo alimenticio se proyecta hacia atrás, empujado por la lengua, hacia atrás y hacia arriba, provocando un reflejo deglutorio, es decir, comienza a establecerse una fase involuntaria producto de que el bolo ha sido llevado
a la zona de la faringe, donde allí, a través de mecanos receptores de distensión, van a estimular el tránsito ya reflejo involuntario del bolo para que la atraviese. El paso siguiente es ya la concreción de esta fase faringia, que involucra que el esfínter esofágico superior se relaje y la epiglotis se cierre la laringe para impedir que material que proviene de los alimentos pueda ingresar al tracto respiratorio. A través de la relajación del esfínter esofágico comienza a generarse presiones favorables para que el bolo alimenticio atraviese la faringe y se dirija hacia el esófago. Y luego viene la fase esofágica, es decir, la primera parte de su tránsito hacia el esófago, donde el bolo es empujado por contracciones esofágicas y es ayudado en su trayecto y movilización por la propia gravedad. Una vez finalizada la deglución comienza el fenómeno de motilidad esofágica. Esto ocurre cuando se cierra el esfínter superior esofágico y el bolo comienza a ser movilizado hacia el estómago a través de un reflejo muy fuerte esofágico constituido en dos etapas: una onda peristáltica primaria que parcialmente lo traslada hasta una parte intermedia del esófago, y a partir de ese lugar se establece una segunda onda peristáltica que lo lleva hacia el estómago. Todo el proceso peristáltico del traslado del bolo hacia el estómago es un proceso que está regulado, mediado centralmente. Entonces el sistema nervioso central va a actuar como regulador del mismo y no tanto los efectos luminales como los que acabamos de ver, que tienen un rol más importante en la peristalsis intestinal. También van a estar en juego motoneuronas, tanto activadoras como inhibitorias, o sea, excitatorias e inhibitorias, siempre en la ubicación que habíamos visto, las excitatorias antes del bolo y las inhibitorias relajando la porción posterior al bolo. El músculo liso comienza a partir de aproximadamente un tercio del esófago. A partir de esa porción ya comienza el músculo liso, antes es estriado, y por lo tanto los mecanismos de regulación y las motoneuronas involucradas para la porción correspondiente al músculo estriado es distinta que la correspondiente al músculo liso, pero siempre está mediado por el sistema nervioso central, como habíamos dicho antes. Una vez ingresado a la faringe, dijimos que se gatillaban una serie de fenómenos reflejos que llevaban a que ingrese el alimento al esófago, pero esto requiere la apertura del esfínter superior esofágico. Y bueno, esto ocurre, como ven aquí, con una relajación de la fuerza de contracción del esfínter para permitir que el bolo alimenticio pase, impulsado por la simultánea contracción de la musculatura faringia que vemos aquí arriba. Entonces, presión positiva anterograda para posibilitar que ante un esfínter abierto pueda ingresar el bolo alimenticio al esófago. Y a partir de allí se inician las ondas peristálticas, que vemos aquí como una onda de contracción que se va propagando
hacia el estómago hasta llegar a la zona del esfínter inferior del esófago, que se abre un poquito antes de la llegada del bolo alimenticio para posibilitar el ingreso del bolo alimenticio al estómago. El fenómeno de motilidad gastrointestinal es complejo y tenemos que verlo como compuesto por tres grandes tipos de movimiento. Uno es un movimiento de propulsión que está dado también por un fenómeno peristáltico, como vemos aquí, una contracción que comienza en la zona más bien media del estómago, nunca en la zona del fundus, y a través del cuerpo se van a generar ondas peristálticas de tipo corto. Si la velocidad con que se propaga esta onda acompaña o es de una velocidad similar a la velocidad con la que se mueve los componentes que están dentro de la luz eh, del estómago, se va a generar un fenómeno donde va a primar la propulsión, esto es el movimiento hacia adelante de los componentes que están ubicados dentro del estómago. Como consecuencia de una propulsión más prolongada y larga a lo largo de ya todo el cuerpo y zona antropilórica del estómago, se van a producir fenómenos de mezclado, y esto finalmente va a llevar a un fenómeno de retropropulsión cuando ya se involucran en el fenómeno peristáltico zonas no solo de la región antropilórica, sino también de la zona duodenal, y esto tiene que estar también acompañado por una válvula pilórica levemente abierta, a diferencia de las otras situaciones donde la válvula pilórica estaba fuertemente cerrada. Cuando se produce este movimiento masivo peristáltico de todo el estómago con una condición de válvula pilórica levemente abierta, se va a producir un vaciado muy parcial del contenido y la mayoría del mismo va a volver hacia el cuerpo en un fenómeno denominado retropropulsión. Como ven ustedes, gracias a la existencia de este fenómeno de retropropulsión, dado por un muy rápido movimiento peristáltico que se encuentra con una válvula mayormente cerrada, genera un rebote de líquido y de el contenido sólido que tiene el estómago, y este fenómeno se llama retropropulsión, y un vaciado controlado en muy baja proporción para ir posibilitando el llenado del duodeno en forma progresiva y coordinada con los fenómenos digestivos y absortivos que van a tener lugar allí. El tipo de onda lenta que tiene lugar en el estómago es mucho más larga en duración. Recordemos que tenía una muy baja frecuencia y sin embargo este sostenimiento que vemos aquí del potencial de acción en una zona de meseta permite que la fuerza contráctil sea provocada de manera mucho más sostenida que en las otras porciones del tracto digestivo. Como dijimos antes, el vaciado gástrico es un fenómeno lento y, como vamos a ver un poquito más adelante, altamente regulado. Uno de los factores que influencia enormemente la velocidad con la cual se produce el vaciado gástrico es el tamaño de las partículas involucradas.
Fíjense que en este caso si ponemos como prueba esferas de gran tamaño, prácticamente luego de 4 horas todas quedan retenidas dentro del estómago, a pesar que podrían haber atravesado el esfínter pilórico, pero sin embargo, por su gran tamaño, quedan retenidos en forma prácticamente indefinida en el estómago. Esto contrasta enormemente con lo que ocurre con una solución, por ejemplo, isotónica de glucosa. Como ven aquí, este es un líquido que tiene disuelto glucosa y los líquidos muy rápidamente son expulsados comparado con alimentos sólidos, como en este caso mostrado una comida eh, con, consistente en trozos de hígado. Y fíjense ustedes que recién después de 4 horas termina de vaciarse completamente eh, el contenido de la comida particulada, como en el caso de una comida a base de trozos de hígado, mientras que esta solución isotónica de glucosa ya prácticamente a las 2 horas ha abandonado completamente el estómago. Dijimos que el vaciado gástrico tenía que ser estrictamente regulado en su velocidad para posibilitar que todo el contenido del quimo ácido, que tiene que ser procesado por las secreciones pancreáticas y biliares en el duodeno, va a requerir de que el proceso esté muy lentificado, porque esto va a permitir tiempo para que se produzca todo el procesamiento de esos alimentos. Es fundamental la existencia de limitaciones en los procesos absortivos, como hemos visto cuando vimos absorción de nutrientes, y esa limitación en velocidad y en tiempo para que la absorción se produzca es un factor clave para evitar la acumulación de productos no absorbidos en un espacio muy limitado como el que se cuenta dentro del duodeno. Para poder tener en cuenta qué elementos son los que van disminuyendo el vaciado gástrico, podemos tener en cuenta y aprovechar nuestros conocimientos acerca de todos aquellos mecanismos que producen una inhibición de la secreción gástrica, porque prácticamente los mismos mediadores hormonales y estímulos en el lumen que generan una inhibición de la secreción ácida también van a estar involucrados en la inhibición del vaciado gástrico. Por ejemplo, el ácido en el duodeno, dado por el quimoácido que ha llegado allí, va a estimular la producción de secretina. Recordemos que cuando el quimoácido era menor de 3 en su pH, y la secretina entonces actúa como un inhibidor del vaciamiento gástrico. Las grasas producían una inhibición de la secreción ácida a través del péptido inhibidor gástrico y la colecitoquinina, y de la misma forma van a inhibir el vaciado gástrico. La gastrina, en este caso, tiene un efecto inverso al que habíamos visto con secreción ácida. En este caso, la gastrina actúa como inhibidora del vaciado gástrico, y esto es mediado por los factores que la gatillan en la célula G, como los aminoácidos y los péptidos. Y después tenemos la hipertonicidad, que es sensada por células poco conocidas, y a través de una hormona tampoco identificada inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Qué tiene que ver la hipertonicidad con como un factor clave para inhibir el vaciado gástrico? Bueno, los componentes
del quimo ácido que necesitan ser degradados van a generar, una vez que el proceso de degradación digestiva tiene lugar en el duodeno por acción del jugo pancreático, va a aumentar enormemente la cantidad de entes osmóticos dentro del duodeno, ya que las macromoléculas son convertidas en moléculas mucho más simples, cada una de ellas aportando un ente osmótico mayor a el número que había originalmente de macromoléculas. Por lo tanto, al comenzar los procesos digestivos se da un aumento muy importante de la tonicidad, de la osmolaridad en el duodeno, que es censado como un factor que a través, como decíamos, de una hormona no identificada, produce una inhibición del vaciamiento gástrico. Todos estos mismos estímulos van a ser conducidos por aferencias de estos quimioreceptores a los plexos intrínsecos intraparietales, que son los que van a generar la inhibición concretamente del vaciado gástrico a través de motoneuronas inhibitorias, y también van a enviar señales al sistema nervioso central, que a través de sus vías de actividad simpática y actividad parasimpática van a modular a su vez y reforzar la edición del vaciamiento gástrico. Ya habíamos dicho que en general la actividad simpática tenía un carácter inhibitorio, por lo tanto el signo más que mostramos aquí es porque lo que está haciendo es inhibir el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, esa actividad simpática actualmente como inhibitoria del proceso motriz en este caso. Y la actividad parasimpática actuaría como inhibitoria de la inhibición o disminución del vaciamiento gástrico, acelerándolo, en concordancia con las características del sistema nervioso parasimpático, que en general estimula los fenómenos motores involucrados en la motilidad gastrointestinal. La motilidad intestinal, que va a permitir el fenómeno de desplazamiento del quimo a lo largo del intestino, como dijimos antes, está dada por fenómenos peristálticos, fundamentalmente, que posibilitan el tránsito del quimo a lo largo de todo el intestino delgado, llegando luego al intestino grueso, donde se modifican en parte los mecanismos de motilidad. En este caso, recordemos que están involucrados en neuronas motoras inhibitorias y excitatorias, como vimos en el reflejo peristáltico en general, y en este caso representada la acción de las neuronas motoras inhibitorias, podemos ver que tanto en la zona anterior a donde se encuentra el quimo, como en la zona posterior a la ubicación del quimo, se va a producir un hilio fisiológico por la activación de estas motoneuronas inhibitorias. Con hilio fisiológico hacemos referencia al estado de quietud de la musculatura, de relajación de la misma, que es necesaria para que se pueda dar una transferencia del bolo o una motilidad del bolo unidireccionada. Es fundamental esta relajación de la zona posterior al bolo para posibilitar que la presión alta generada por la contracción del músculo circular en la zona donde está el bolo permita su desplazamiento hacia la zona anal. Vamos a ver ahora el último tema vinculado con la motilidad del tracto gastrointestinal, y está vinculado con la motilidad del intestino grueso. En este caso deberemos hacer algún recordatorio de cuestiones anatómicas e histológicas particulares que tiene esta porción del intestino. Recordarán ustedes que el hilio
desemboca en la primera porción del intestino grueso, que es el ciego, a través de la válvula iliocecal. Esta válvula se encuentra abierta cuando se distiende las porciones finales del ilio, y esto permite el ingreso del quimo a la primera porción del colon, que sería el ciego. Cuando el ciego se distiende producto de la llegada del quimo, esa válvula se cierra impidiendo el reflujo del quimo nuevamente hacia el ilio. En cuanto a las características de las distintas capas musculares en el intestino grueso, son bastante particulares y distintas, digamos, de las que habíamos visto en porciones anteriores. La capa circular sí recubre todo el tubo digestivo en este caso, y presenta muy fuertes contracciones que ven aquí, dinámicas por supuesto, que van generando regiones con formas de saco o embollamientos llamadas austras, o sea, la porción en forma de saco que está comprendida entre dos contracciones de la musculatura circular. Y esto es un fenómeno obviamente dinámico, o sea, si bien acá estamos viendo una representación estática, en la práctica las austras se van generando y perdiendo, y se generan nuevas austras y se pierden nuevamente. Por lo tanto, esto es un fenómeno dinámico. Como todo proceso de contracción, la principal función que va a tener va a ser las funciones de segmentación y mezclado, que es la principal función motriz que tiene el intestino grueso, como vamos a ver más adelante. También existen las capas longitudinales, pero están dispuestas en la mayor parte del colon de un modo muy particular. En vez de recubrir completamente la pared del colon, están formando o están concentradas formando cintillas, tres cintillas, como ven aquí, en una porción limitada del tubo, y también van a tener capacidad contráctil, lo cual va a ayudar a ciertos movimientos peristálticos que vamos a discutir ahora siguientes. En el colon sigmoide, las capas longitudinales cambian de conformación y sí comienzan a abarcar la totalidad del tubo. Este es un efecto que tiene que ver justamente con las funciones fundamentalmente del recto en la defecación, y la disposición de las fibras longitudinales recubriendo todo el tubo son importantes para estas funciones diferenciales de esta porción del intestino grueso. Veamos ahora el tipo de movimientos de motilidad o actividades mecánicas de motilidad que se presentan en el intestino grueso. Existen dos tipos de movimientos: los movimientos propulsivos, que van a ser aquellos que van a permitir el desplazamiento del quimo desde el ciego hasta el recto, y aquellos movimientos no propulsivos que no van a generar un movimiento neto del quimo en esa dirección, pero sí que van a posibilitar el mezclado del quimo, y esto está más que nada vinculado con fenómenos de segmentación al que habíamos hablado antes y que habíamos visto también en el intestino delgado, que en este caso se van a denominar austraciones, es decir, la contractura del músculo circular formando estas saculaciones o embollamientos llamadas austras van a permitir un muy efectivo proceso de estrujamiento y mezclado del quimo,
que es necesario para que se produzcan allí los fenómenos reabsorbidos, fundamentalmente de reabsorción, fundamentalmente los fenómenos de reabsorción de agua, que son los más importantes en esta región. Eh, Empecemos por los movimientos de tipo no propulsivo. Estuvimos hablando recién de la austración. Como ven ustedes, la austración lo que genera son movimientos pendulares o ondulaciones del quimo que están dados por una combinación de la contracción de la capa circular, que ven acá para formar el austra, y por otro lado el acortamiento de las fibras longitudinales que están concentradas aquí en las cintillas. Esto genera un efecto global como de acordeón en la medida que se van combinando contracciones y acortamientos de las fibras longitudinales, y esto permite un muy eficiente mezclado a través de un movimiento pendular. La otro fenómeno no propulsivo es la peristalsis reversa, que puede darse. Fíjense ustedes que cuando hay un estreñimiento, o sea, una contracción en esta zona del colon, y imaginemos que no existiera una contracción aquí, esto va a generar un movimiento retrógrado. Es decir, no son tan frecuentes como las peristalsis propiamente dichas, que sí impulsarían el bolo en la dirección sería del ciego hacia el recto, pero también pueden existir. Entre los movimientos más importantes peristálticos encontramos la peristalsis simple, una peristalsis muy similar a la que habíamos visto en el intestino delgado, nada más que aquí son menos frecuentes, la frecuencia de peristalsis es más baja, pero de todas maneras las características son las mismas, o sea, una contracción de la musculatura circular que bastante marcada y digamos y de toda una región, como ven ustedes aquí, que permite el desplazamiento del bolo en el sentido anal. El segundo movimiento o motilidad existente en el intestino grueso es el movimiento en masa. El movimiento en masa se da solamente muy pocas veces por día, 1 a 3 veces por día, y consiste en una contracción muy masiva de las últimas porciones del colon, que lo ven aquí bien contraído, y esto genera un desplazamiento del quimo muy rápido, en cuestión de segundos, hacia la zona del recto. Una vez que en el recto ha llegado el contenido ya final del quimo al que se ha extraído agua conformando las heces, el recto se relaja, como ven acá, se distiende para poder actuar como reservorio de las heces, y esa distensión que se produce aquí es percibida a nivel del sistema nervioso central a través de aferentes nerviosos que indican y hacen consciente la necesidad de defecaciones. Por eso que los movimientos en masa se asocian rápidamente a la necesidad de defecar. Se encuentran dos esfínteres anales, un esfínter interno y un esfínter más externo. El esfínter externo es autónomo, se va a abrir ante la distensión del recto, y sin embargo la materia fecal no va a salir porque nosotros conscientemente podemos mantener cerrado el esfínter externo, que está manejado por una nervadura completamente distinta a la del esfínter interno. En este caso es
un tipo de enervación que puede controlarse centralmente a través de la voluntad y nosotros podemos decidir mantener este esfínter externo cerrado. Es una señal que viene a través de nervios denominados nervios pudentos. Cuando nosotros decidimos que están las condiciones adecuadas para producir la defecación, entonces abrimos voluntariamente el esfínter externo, permitiendo una defecación en condiciones óptimas controladas. Este reflejo no se trae con el nacimiento, los bebés no lo controlan, pero a 2 años de vida prácticamente todos los bebés ya tienen desarrollado esta capacidad de retener la materia fecal en recto sin evacuarla obligatoriamente. Los movimientos en masa son inducidos a través de vías reflejas neurales que parten de zonas distantes al colon. Como vemos aquí, la presencia de alimento en el estómago genera un reflejo que estimula el movimiento en masa, urgiéndonos a defecar luego de la ingesta de comida. Esto es un proceso que tarda 15 minutos, media hora aproximadamente, luego de la ingesta de comida. También la presencia de quimo en el duodeno produce un efecto similar. Estos reflejos son los denominados reflejos gastrocólicos y reflejos enterocólicos. Son de suma importancia para la regulación de la motilidad colónica, que como dijimos se generaba una contracción muy masiva de músculo circular que generaba un movimiento de propulsión de las heces hacia la zona del recto y el inicio de los estímulos para la defecación. Hay varias estimulaciones como dadas por reflejos locales de defecación, esto es a través del sistema nervioso entérico, y también hay una estimulación de reflejos parasimpáticos de defecación, fundamentalmente la apertura del esfínter anal externo, que va a ser autónomo, no vamos a poder decidir esa apertura, pero sí en forma voluntaria vamos a decidir si se abre o no el esfínter externo, como lo habías dicho, por una estimulación que viene directamente de la corteza cerebral a través de los nervios pudentos que enervan ese esfínter. La interesante es que en la medida que voluntariamente no se atiende el reflejo de defecación porque las condiciones no están dadas o cualquier otra circunstancia que lleve a no poder defecar en ese momento, se inhiben los reflejos parasimpáticos que se inhibe entonces la apertura del esfínter interno, volviéndose a una condición donde perdemos momentáneamente la urgencia por defecar. Y recién vuelve a producirse esta necesidad cuando se establece un nuevo movimiento en masa. Pensemos que por día se establecen entre 1 o 3 a 3 movimientos en masa, dependiendo de la persona. Por lo tanto, no son muchas las oportunidades. Es muy común que personas que no atienden la necesidad de defecación por razones a veces vinculadas a cuestiones laborales o de multitareas que impiden que esto se pueda producir, entonces se posterga la necesidad de defecación, se va generando una atrofia de estos reflejos. Y por eso
Los movimientos en masa también comienzan a verse más disminuidos en intensidad y todos los reflejos posteriores también se atrofian en cierta medida. Por eso puede ser una causa de constipación en estas personas. Esto es bastante común en la mujer, su rol multitarea, donde además de trabajo laboral propio tiene que atender muchas veces cuestiones vinculadas con su familia, con sus tareas domésticas, y esto obviamente va a repercutir en una bastante crónico de constipación, porque no se genera los reflejos de defecación apropiadamente. Durante el tránsito del quimo por el intestino grueso, se va produciendo una reabsorción muy masiva de agua a través de los procesos iónicos acoplados al transporte de agua que vimos oportunamente cuando vimos los mecanismos de transporte en las distintas porciones del intestino. Ahora bien, cuando vemos la cantidad absorbida realmente es muy importante, porque el quimo que proviene del ilion trae 1500 mililitros por día de agua, mientras que por las heces se evacúan no más de 80 a 120 mililitros por día en condiciones normales. Quiere decir que hay una masiva reabsorción de agua que va generando un cambio en el estado de fluidez del quimo. Ven que pasan de fluido en el colon ascendente a semifluido en el colon transverso, y en las últimas porciones ya toma una consistencia sólida que va a asemejarse a aquella que debiera existir en las heces. La velocidad con la cual se produce el tránsito intestinal va a ser clave para determinar una apropiada absorción de agua, y por lo tanto va a ser un factor determinante del volumen de agua que va a acompañar a las heces. Y esto va a modificar estados que pueden ir desde la diarrea, si la cantidad de agua que se ha reabsorbido ha sido poca y se ha eliminado demasiada cantidad de agua junto con las heces, hasta lo opuesto, estado de estreñimiento, cuando el tránsito es muy lento y la reabsorción de agua no se ha visto exacerbada por esta condición. Hay varios factores que determinan la velocidad del tránsito intestinal en esta porción, y existen, por ejemplo, regulaciones hormonales. Hay una hormona que es producida por las células enterocromafines y unas células llamadas M del tracto gastrointestinal, fundamentalmente en la porción del duodeno y primera porción del yeyuno, que son enterocitos pero modificados. Cumplen una función no tanto reabsortiva, sino que cumplen una función de secuestrar antígenos que están ubicados en el lumen para presentarlo a células inmunocompetentes ubicadas también interceptadas entre los enterocitos en el tracto gastrointestinal. O sea, tiene una función inmunológica, pero son capaces de producir junto con las células enterocromafines una hormona llamada motilina. Esa hormona va a estimular la motilidad colónica, entre otras partes también del intestino. Y factores que puedan influir en la cantidad de motilina producida por esta célula va a influir en el estado de diarrea o de estreñimiento. Un ejemplo es el caso de la progesterona. Ustedes saben que las mujeres en general son más estreñidas que los hombres, y un factor es la progesterona, que particularmente aumenta en el periodo premenstrual. Y esto lleva a un estado de estreñimiento
premenstrual, que es bastante común en muchas mujeres, pero fundamentalmente es muy común en el embarazo, donde los niveles de progesterona aumentan incluso a niveles mucho más altos. Y es porque la progesterona inhibe la producción de motilina por las células enterocromafines y por las células M. Todo factor que mejore el tránsito va a favorecer entonces la excreción de agua, y en las personas que son estreñidas, que tienen tránsito lento, esto va a favorecer la defecación, contrarrestando el estreñimiento. Un ejemplo de esto son todos compuestos que pueden retener agua, impidiendo la reabsorción en toda esta porción del intestino grueso. Un muy buen ejemplo son las fibras dietarias, eh, fundamentalmente de origen vegetal, van a tener propiedades higroscópicas, es decir, van a retener agua cuando han llegado al colon, ya que como sabemos no se pueden digerir, y entonces al retener agua van a contrarrestar el estreñimiento. Otros factores que pueden favorecer el tránsito son las sales biliares que llegan al colon. Ustedes saben que las sales biliares son mayormente reabsorbidas del intestino delgado, pero una pequeña porción de sales biliares pueden llegar al colon y son estimuladoras de la motilidad. Por lo tanto, se emplean varias estrategias vinculadas con el estreñimiento y las sales biliares. Una es directamente el consumo de sales biliares. Las sales biliares de whey, por ejemplo, han sido empleadas, y existen medicamentos a base de ellas para mejorar el estreñimiento. Y otra es sales a base de magnesio, que provocan una contracción marcada de la vesícula biliar, generando la liberación de bilis con sales biliares, aumentando la cantidad de sales biliares que llegan al colon. Muy bien, el tiempo de tránsito del intestino grueso es bastante lento. Acá vamos a ir viendo qué ocurre cuando lleva una porción de quimo al ciego. A partir de esta situación, a los 30 minutos está el quimo por el colon ascendente, como consecuencia de los mecanismos de propulsión que vimos antes del quimo. A la hora, a las 3 horas está en el colon transverso, a las 6 horas está doblando por el pliegue, y a las 19 horas recién está alcanzando las porciones finales del colon descendente y entrando al colon sigmoideo. Y como vemos, este es un proceso justamente el más lento, el tránsito aquí, 24 horas, y todavía tenemos una significativa cantidad en colon ascendente. Y recién a las 48 horas se ha producido la evacuación de prácticamente todo el contenido, suponiendo que no hubiera ingresado nueva cantidad de material a través del quimo que viene del intestino delgado. Vemos entonces que el tránsito es en general bastante lento, y esto es lo que permite una absorción adecuada de agua, pero como dijimos antes, puede verse exacerbado este tipo de tránsito en ciertas condiciones patológicas o en ciertas situaciones fisiológicas asociadas a hormonas. Para terminar, veamos la última de las actividades mecánicas asociadas a la motilidad gastrointestinal, y es el complejo mioeléctrico migratorio. Esta es una onda de contracción muy fuerte
que se inicia y se produce durante periodos interdigestivos, que se inician en el estómago, generando una fuerte contracción muscular de la musculatura circular que posibilita la remoción de partículas indigeribles que pueden haber quedado en las distintas porciones del estómago y luego del intestino. Por ejemplo, fibras o trozos de alimentos no digeridos. Como vemos aquí, se inicia en el estómago, incluso desde más arriba, de las porciones proximales también, y barre todo el intestino delgado, aunque no se extiende al colon, aunque en el colon también existen en estados interdigestivos un mecanismo similar pero independiente del complejo mioeléctrico migratorio. Como vemos aquí, el proceso se completa en unas 3 horas. Aquí vemos al principio cómo va migrando desde el antro hacia el duodeno, yeyuno e ilio. Vemos que consta de 3 fases. Una primer fase, llamado ilio fisiológico, donde hay directamente ausencia de actividad, y luego comienza una fase 2 de actividad que es más irregular y de menos magnitud en intensidad, pero que luego se hace mucho más intensa en la fase 3. En la fase 3 no solo las contracciones son muy intensas, sino que también son muy regulares, y esto permite justamente la efectiva contractura del tubo digestivo para posibilitar el barrido de material no absorbible y posibilitar entonces un nuevo ciclo de ingreso de comida al tubo digestivo. Como vemos aquí, cada 2 horas o 3 horas se produce un nuevo ciclo de complejo mioeléctrico migratorio que va a terminar entonces unas 3 horas después, y todo esto ocurre en los estados, como dijimos, interprandiales, o sea, entre los alimentos. Justamente la existencia de este fenómeno es el que explica la presencia de ruidos o estruendos en la zona intestinal cuando sentimos hambre. A veces pensamos que está asociado al estómago. Bueno, sí, porque comienzan el complejo mioeléctrico migratorio a expulsar componentes y aire, y esto genera el consabido ruido en la panza cuando tenemos hambre, porque estamos en un periodo obviamente interprandial. Este proceso es sumamente importante para posibilitar la expulsión de componentes que han quedado sin posibilidad de ser digeridos ni reabsorbidos, y finalmente van a terminar en el colon, como ya dijimos, también tienen sus mecanismos interprandiales de contracción y posibilitan su llegada al recto para la evacuación.